Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un nuevo directo y estos directos son un poco distintos. Hoy contamos con un gran amigo, Francisco Usero, Paquito, y vamos a empezar con una serie de vídeos en los que vamos a invitar a distintos entrenadores, deportistas. Vamos a mezclar nuestro trabajo de electro con personas que la llevan utilizando en mayor o menor medida en el ámbito deportivo ya te digo, como entrenador personal, preparador físico, jugador. Bueno, pues te voy a presentar ya a nuestro invitado de hoy. Hoy estamos con Francisco Usero Bárcena, conocido en el mundo del rugby como Paquito Usero. Yo voy a inventarme cosas, no, porque me ha llegado un currículum que si lo leo se nos hace de noche. Entonces, voy a resumir aquí 4 cosillas para los que estáis ahí y no lo conocéis. Pero bueno, si os dedicáis al rugby, seguro que lo conocéis. Él como jugador, empezamos por su pasado deportivo, ha sido, pues bueno, un jugador desde toda su vida, podríamos decir. Ha jugado en diferentes equipos en Galicia. Ha llegado a ser internacional con la selección española, algo al alcance de muy pocas personas, por eso ya te dice un poco su nivel. Después ha sido preparador físico también en el mundo del rugby, en equipos de la máxima categoría, ha sido entrenador en selección gallega en categorías inferiores y ahora es entrenador del equipo femenino, del CRAT de Coruña. Pero es que además, permíteme que te diga tío, porque además de todo esto que estoy contando, tengo la suerte de que es un amigo mío y ha estudiado INEF, nos conocimos de hecho, yo creo que en alguna formación de estas miles que hemos hecho. Barcelona, la de Powerplay. Correcto, él tiene más memoria que yo. Bueno, la mía es más joven, por eso se acuerda de las cosas. Y eso es una de las cosas que siempre comentamos, ¿no? Que parece que llega a cierta edad que ya no hay que formarse. Y bueno, nosotros coincidimos en esa primera formación en Barcelona y desde ahí hemos seguido coincidiendo en muchas y a partir de ahí hemos hecho muchísimas más cosas juntos, ¿no? Y locuras y de todo. Entonces, como os digo, él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Por tanto, tiene la versión de entrenador, de preparador físico. Tiene un centro en Ferrol que se llama Enérsica, de entrenamiento personal, pilates, entrenamiento de alto rendimiento. Lo mezcla un poco todo, es un poco como nuestro centro en Vigo. Y no sé, podríamos decir muchas cosas más, pero si quieres, Fran, Paquito para los conocidos en el mundo del rugby, si quieres decir algo, presentarte tú, decir 4 cosas, adelante que estás aquí para saludarlos. Bueno, hola a todos y nada, es un placer aquí acompañar al maestro Joan Rodríguez. Es para mí un referente, ya no solo en la preparación física en esta comunidad autónoma, sino es un referente en la metodología de entrenamiento que aplica, siempre va un pasito por encima del resto. Y lo que le dijo una vez, que casi todo el mundo teoriza y después hace un poco de práctica y Joan hace al revés, practica y después teoriza. O sea, que es como se tienen que hacer las cosas y siempre aprendiendo de él, que es importante. Y Bueno. nada, yo creo que estamos aquí 2 amigos presentes y que las cosas así siempre salen cosas buenas. Muchas gracias, Frank, por eso, pero lo de realmente es porque te gano en edad y entonces eso me da más años de experiencia, nada más. Es la ventaja esa de tener más edad. Bueno, pues si os parece, ya hago una breve introducción de lo que sería la electro en los deportes de equipo, que es lo que queríamos hablar hoy. Y con eso vamos a ir introduciendo desde el punto de vista del rugby, pero que nos va a servir para todos los deportes, ¿no? Realmente hay unos condicionantes, unas pautas que nos van a marcar mucho, temas de recuperación, temas de trabajo de fuerza y hablaremos un poco de eso. En el deporte de equipo y prácticamente en todos los deportes hay como recordad que nos podéis seguir escribiendo aquí las preguntas. Ya tenemos unas cuantas, pero si nos quieres escribir cualquier cosa, generales, directas, para Paquito, para mí, lo que quieras. Bueno, pues te cuento. Como norma general, lo que diríamos es que hay como 3 ámbitos desde el punto de vista del entrenamiento en el que podemos utilizar la electroestimulación, ¿no? Uno de ellos
de ellos, y que empezaremos por él, es el más abandonado y es el entrenamiento de fuerza. Los otros dos son más conocidos, que es la recuperación y todo el tema analgésico. Pero el entrenamiento de fuerza es el tema más abandonado y donde realmente se le puede sacar mucho más partido. El trabajo con electroestimulación, a pesar de que tenga ciertas diferencias la contracción respecto al trabajo voluntario, tiene unas ventajas que nos va a permitir. El preparador físico tiene, no sé si estás de acuerdo conmigo, Frank, tiene un objetivo principal en un equipo de fútbol, y es que los deportistas estén, bueno, tú tienes la doble versión de entrenador y preparador físico, y es que el deportista esté las mayores horas posibles con el entrenador, realmente que no tenga periodos de baja. Ese sería el gran punto, porque ahí es donde va a poder rendir. Si el entrenador de cada 3 días pierde uno porque sí, está muy bien de fuerza, pero lo matamos a trabajos pliométricos o algo, no nos sirve de mucho. No sé si piensas igual, ¿no, Frank? Totalmente de acuerdo. Yo creo que pues la principal función de un preparador físico, en primer lugar, es que la gente no se lesione y a partir de ahí subirle el rendimiento. Pero lo que acabas de decir, si me paso en las cargas y no puedo entrenar porque me he excedido, pues he hecho algo mal, seguro. Sí, entonces muchas veces confundimos el hecho este de decir, no, es que tiene que estar brutal, no sé qué. Sí, pero si a costa de eso cada semana se pierde un día y medio de entrenamiento, realmente ese jugador, el entrenador, finalmente no lo va a poner. Entonces, uno de los trabajos principales del preparador físico es que no tenga lesiones y que pueda entrenar, ¿no? Que sería lo ideal. Y ahí tenemos con la electroestimulación varias ventajas respecto al entrenamiento voluntario. Primero hay que tener una visión que a veces hablamos de la electroestimulación como si fuese algo totalmente externo. No. Igual que sabemos planificar un entrenamiento con unas cargas con barras, con mancuernas, con máquinas, esto es una parte más del entrenamiento. Debemos tener esa capacidad o ese conocimiento de poder decir, vale, pues hago una arrancada de tantas series con este porcentaje o a esta velocidad, como trabajes, como quieras tú. Después hago 3 minutos de fuerza-resistencia con un electroestimulador, luego cambio grupo muscular y hago esto, ¿vale? Pues ahí es como deberíamos integrar. No es, hoy hago un programa, a ver qué pasa. No, esto tiene que estar totalmente integrado, ¿no? Sería como pues, un deportista o un jugador de rugby. Hoy voy a entrenar esto libre por mi casa. No, tiene que tener un contexto todo eso, ¿no? Entonces, así es como tenéis que verlo. Y por ejemplo, las principales ayudas que puede tener la electroestimulación respecto al entrenamiento voluntario o en un entrenamiento de equipo, uno de los principales problemas, y más si hablamos de deporte de rugby, es el trabajo con cargas pesadas. Realmente es un deporte donde se necesita una fuerza elevada. En todos los deportes se necesita fuerza, primero porque vamos a desplazar nuestro cuerpo, vamos a tener un contrario, en muchos hay contacto, en otros no, como voleibol, pero vamos a tener que saltar 1 metro. Entonces necesitamos mucha fuerza y ahí es donde las cargas empiezan a ser agresivas y donde puede ser que nos perdamos días de entreno debido a esas cargas. Aquí es donde la electro puede jugar un papel importante, reducir un poquito esa carga de trabajo voluntario. Si tengo que hacer sentadillas con el 98% de mi 1RM, pues eso me va a repercutir en el entreno de mañana o de pasado, ¿vale? Entonces, verlo. Trabajos pliométricos que son muy interesantes, me van a aportar pues un trabajo a nivel tendinoso muy rápido, pero es que son súper agresivos. Ahí también es donde podemos trabajar con electro. Que ya si entramos en detalle, la contracción es diferente, a nivel tendinoso el trabajo no es exacto, pero lo que hacemos es reducir un poco la carga, ¿vale? Y al día siguiente vamos a estar mejor y con eso el deportista va a entrenar más, va a estar mejor, ¿vale? Tengo aquí anotadas 4 cosas. Luego hay unas zonas que por posiciones en el campo o por la propia anatomía de la persona suelen sufrir. O sea, es que en esta posición siempre sufro en el hombro o los piliers en la zona de cuello o lo que sea, ¿no? Pues bueno, sabes que eso igual no empieza al principio de temporada, pero cuando lleves 3 meses, ese deportista va a sufrir de esa zona o ese
perfil de jugador, en fútbol los laterales van a sufrir de pubis o no sé qué. O sea, pues empieza a trabajarlo antes y lo puedes trabajar entre semana, lo puedes trabajar de esta manera, más analítica, que hay casos en los que tienes que trabajar más analítico, pues ahí te puede servir, ¿vale? Zonas de estas conflictivas que sabes que llega un momento en la temporada que van a sufrir. Pues bueno, todo eso lo puedes trabajar. O después también hay trabajos de fuerza, zonas específicas que es difícil reclutar o es con mucha carga lo puedes hacer, pues lo mismo, igual gemelos. Hay zonas que es complicado llegar a esa especificidad, pues con Electro vas a poder, ¿vale? Te aporta grandes ventajas que, como te digo, habrá cosas que deberás trabajar en voluntario y será mucho mejor, pero habrá algunas que puedes trabajar con Electro y va a ser mucho mejor que en voluntario, ¿no? Tengo aquí anotadas, déjame ver 2 cosas. Bueno, realmente el resultado de todo esto es que vas a tener mucha menor sobrecarga articular y al día siguiente vas a estar mejor, que es lo que quiere el entrenador. El entrenador quiere que al día siguiente, si te dice tienes que sprintar allí y hacer esto y esto y esto, y hacer una melee y levantarte y ahí correr hasta la otra y no sé qué y tal, tienes que hacerlo. Y si estás muy reventado el día anterior por la pliometría, por lo que sea, no vas a poder. Entonces, es buscar ese equilibrio en el trabajo que te permita realizar esas cargas. Y como te digo, es el punto menos trabajado de la Electro, la parte de entrenamiento. Y ahí tiene un margen brutal para trabajar. Y de esto, a la que acabe los otros 2 puntitos que son muy rápidos, Frank, ya te hago algunas preguntas, que ahora me estoy enrollando mucho, ¿vale? Después, como decíamos, y son las partes más conocidas, sería la parte de recuperación. Esa podríamos decir que es la más conocida por todo el mundo ha utilizado después de un partido, después de un entrenamiento largo, he salido en bici, he ido a correr, programas de recuperación. Pues bueno, veremos aquí cómo se puede utilizar. Ha habido preguntas relativo a esto, de utilizar todos los grupos musculares, diferentes personas. O sea, podéis hacer muchas cosas, muchas combinaciones, pero cuidado, que si te equivocas de programa puedes generar más fatiga. Ahí está un poco el saber cómo lo haces, qué programas utilizar, y para eso tenéis algún entrenador o preparador físico, o en el caso de... Claro, es que esta chica es del CRAT, tiene una suerte de la hostia, porque tiene un entrenador que es preparador físico. Es un fenómeno este tío. Ahora nos contará él cómo lo hace ahí en el bus, cómo lo reparten. Y después hay una parte que hay deportes que es más habitual y otra no tanta, que es la parte analgésica. En deportes de contacto vais a tener muchos más dolores por impacto, pero en otros vais a tener por sobrecarga. Entonces, seguro que habéis ido al fisio. Igual esta es parte más del fisio del equipo, si tenéis, pero es muy común que os hayan puesto las típicas corrientes, ¿no?, que se llama en el fisio para aliviar un dolor. Pues bueno, todo eso lo podéis utilizar. Hay 1000 programas, no, hay pocos programas porque hay pocas maneras de tratar el dolor en función de la fibra que queréis estimular, pero sí que hay 1000 tratamientos diferentes, ¿no?, a hacer. Entonces es un poco como os decía, los 3 ámbitos: entrenamiento o mejora de la fuerza, recuperación post-esfuerzo y antidolor, analgesia, como le quieras llamar. Y ahí empezamos a preguntarle a nuestro invitado, Fran. Vosotros, por ejemplo, ya no te hablo solo de este año, del equipo, que lleváis poco ahora de pretemporada. Bueno, cuéntanos, en el equipo, en el CRAT de Coruña, lleváis muy poquito ahora, un par de días o una semana de pretemporada. Empezamos esta semana, llevamos 2 sesiones de entrenamiento y bueno, adaptándonos un poquito. Supongo que ahora empieza un periodo de bastante carga en el que podríais trabajar de esta manera. Entiendo que hay jugadoras también de diferentes características, lógicamente. Un equipo de rugby, pues unas que es más complicado hacer trabajos pliométricos por su peso. Bueno, cuéntame un poco tú si crees que podría ser interesante, si lo usáis, si has usado antes en otros equipos. A ver, digo que con anterioridad el trabajo de electroestimulación es prácticamente inexistente. A nivel personal, yo al único que le vi trabajar con Compex fue a Gustavo, que es ahora compañero tuyo de fatigas con las kettlebells,
y yo tenía un Compex también cuando estudiaba la carrera y trabajo de fuerza con él hice un poco y siempre me dio un poco de pereza ponerme los parches, pero sí que trabajé con él y se ha notado. Después, en el mundo del rugby, yo creo que haciendo las cosas ahora cada vez, en todos los deportes somos más profesionales. Los chicos y las chicas son mucho más profesionales, saben que tienen que ir al gimnasio. Antes, pues yo cuando empecé a jugar y había gente que al rugby lo hacía muy bien, pero lo de ir al gimnasio no iba con ellos. Era como que hasta estaban hablando de un deporte que hasta no hacía nada, era amateur, pues ir al gimnasio no era para jugadores de rugby, ¿sabes? Para jugadores de rugby era al momento del campo y después el tercer tiempo. Y ahora cada vez más son súper atletas, ya no es eso, es el campo, es el gimnasio, es el descanso, es la suplementación y claro, esto yo creo que los que están cerca de nosotros nos lo han oído, la teoría que tenemos del 3%, que cuando alguien te llega en un estado de forma muy alto, subirle un 2% es muy complicado y en cambio si su nivel es muy bajito, pues cualquiera le ayuda a mejorar. Y aquí entra la electroestimulación, gente que está muy entrenada de pesas y de rugby, es fácil que llegue una meseta. Es decir, llega un momento pues, que se estancan los 150 en el press de banca, en los 200 en sentadilla y en los 215 en peso muerto. Bueno, pues esa meseta es normal porque llegó a unos niveles óptimos de fuerza, pero siempre se puede mejorar. Y a veces, descansando las pesas, mejoras la fuerza. Mi experiencia con algún deportista y algún opositor es con mesetas, trabajar con electroestimulador, trabajo de fuerza explosiva y haber mejorado bastante. Estar en el umbral de paso una prueba de salto, me pasó con un salto vertical y un salto horizontal y ambos lo consiguieron y holgados, pero también aplicando, seguramente esto, en los vídeos de Joan, puedo aprender muchísimo, igual que en el curso que tiene. Sabemos que con el electroestimulador tenemos que trabajar a la máxima intensidad tolerable cuando hago un trabajo de fuerza. Y una frase que dice un amigo mío, que a mí me gusta mucho, es ou vai ou racha. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estás muy justito hay que forzar un poquito más y no racha, vai. Siempre comentamos que la intensidad es eso, lo que tú dices, la intensidad máxima soportable y un poco más. Exactamente, y un poquito más. Y es en ese momento. Bueno, después, si me permites, al final cuento una anécdota que tú ya la sabes. Si quieres contar ahora, no hay problema, ¿eh? No, al final. No sé si ya estará presente en la conversación, en los espectadores, la de Alberto, que esa fue muy buena. Vale, contamos la ahí. Experiencia cómica con la electroestimulación. Bien, anotamos ahí experiencia cómica para el final. Si está Alberto, puede escribir ahí algún comentario sin problema. Bien, si te parece, voy a leer una de las preguntas que nos han hecho y así mezclamos un poquito todo. Nos preguntan, durante la temporada, ¿es bueno utilizarla o es contraproducente? Bien, aquí entramos un poco en... Hay dos... con Fran, además, lo hemos hablado muchas veces, el tema de lo que dice la ciencia y lo que dice la experiencia. Lo que dice la ciencia es que la electroestimulación debes alejarla de la competición porque te puede llegar a bajar el rendimiento. Bueno, hay diferentes estudios. El problema es que los estudios normalmente no se hacen ni con deportistas iba a decir reales, no, bueno, por ejemplo, con el equipo de Frank de rugby estaría bien hacer un estudio, pero normalmente no se hace. Lo van a hacer pues con personas de la calle, con estudiantes de INEF, pero no con Usain Bolt, por decirlo así. Entonces, no vas a poder estudiar nunca o casi nunca a deportistas de alto nivel en competición. Nosotros lo hemos utilizado con muchos deportistas en periodo de competición porque es la mejor herramienta que tiene esa persona en ese momento, pero no puedes generalizar. Puede haber personas que puedan trabajar mejor porque pueden trabajar sin problema pues una sentadilla rápida,
pero otros no, porque tienen un problema en el rotuliano. Entonces, no podemos generalizar. Por norma general, diremos que, bueno, no diremos nada de norma general, diremos que tienes que individualizar y hay deportistas que sí van a poder mantenerlo todo el año. Nosotros lo hemos hecho pues en el curso veis ejemplos de Pinto, cuando era el portero del Celta y del Barça, que utilizaba todo el año. Veis deporte y dices, ostras, ¿compite cada semana? Pues sí, cada semana, y lo utilizaba. Es su manera de trabajar y no sobrecargar tanto las articulaciones. Bien, pues es la manera que tenemos. Entonces, muchas veces lo que dice la ciencia no es que no sea real, sino que se ha probado en un grupo que ese grupo no es real. No todo el mundo son estudiantes de INEF, sino que esos no son un equipo de rugby de primera división. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero. Y es lo que os va a pasar muchas veces. Quería comentar una cosa, y es que, ya que estamos, Frank, tú cuenta tu película. Y Frank, con Alberto, con un amigo suyo, tiene un proyecto que a mí me parece una locura. Me parece muy difícil lo que habéis hecho. El tema de cuantificar todos los ejercicios, toda esa historia que habéis hecho, que me parece brutal. Y ya que estamos, ¿no? Pues si quieres contar un poco la experiencia o el proyecto de Red de Rugby, que lo pueda conocer la gente, y ya no solo del mundo del rugby, sino porque es un modelo que para otros deportes puede servir, pero la idea me parece brutal. Así que si quieres contarla, adelante. Sí, te lo agradezco, así lo ponemos, le damos un poquito de difusión, que nos hace un poco de falta. Bueno, pues Red de Rugby es un proyecto que nace de dos entusiastas del rugby, que es Alberto Mera, que es muy buen amigo, y después un tío de rugby de la cabeza a los pies. Fuimos de todo, porque fuimos rivales, fuimos compañeros, pero siempre fuimos amigos. Perdona, Frank. Sí. Porque, si no lo sabéis, este tío le digo que como en su casa, pero puede estar una hora, o sea, tampoco te pases. No. Cuenta lo que quieras. No me enrollo, ¿eh? Cuenta, todo tuyo. Abreviando, entonces nos decía que el proyecto surge de dos locos del rugby, y lo que estamos viendo ahora es que cada vez más gente neófita pues se dedica a entrenar, y desde la buena voluntad. El rugby ha crecido mucho en estos años, sobre todo por lo que se vende, que es un deporte que tiene muchos valores intrínsecos de solidaridad, de grupo, de trabajo en equipo, que se pueden extrapolar pues después a una empresa, a la vida. Y pues sobre todo en categorías inferiores cada vez hay más niños jugando al rugby, y desgraciadamente no hay entrenadores suficientes para dedicarle el tiempo que estos niños merecen. Y lo que estamos viendo es que hay mucha gente muy voluntariosa, pero con muy poco rugby y muy poca formación llevando a niños, que es lo más importante. Y lo que vimos en estas charlas de pandemia que hemos tenido todos, videollamadas entre todos los amigos, como hicimos contigo, pues hablando de nuestras locuras, pues decíamos, joder, mira, pasa esto, yo creo que aquí hay una demanda, y se nos ocurrió pues generar un sistema muy parecido al de las artes marciales, que en función de tu nivel llegas a un color, y poder catalogar los ejercicios por niveles de dificultad y complejidad, y así, y bueno, y después Alberto consiguió complicarlo un poquito más, que es cuánto ese ejercicio tiene de correlación con el juego real. Y la verdad, pues estuvimos haciendo pruebas, y Alberto dice que la palabra algoritmo que es demasiado técnica, pero realmente genera un algoritmo que consigue, mediante 5 ítems, es decir, con qué intensidad mental vas a realizar el ejercicio, qué destreza técnica te hace falta, si tiene un componente de estrategia, es decir, si es un saque de lateral o si es un saque de centro, qué componente táctico, es decir, en función de la toma de decisión que vayas a tener, qué vamos a hacer, y si tiene una parte de contacto, y el último son las demandas físicas que tenga ese ejercicio. Pues con eso
y el ejercicio te sale un color. Y es decir, ese ejercicio se puede adaptar, pues si es un ejercicio muy sencillo para un profesional, para su calentamiento, pero igual es un ejercicio de la parte central de estos niños que se inician o de este grupo que se está iniciando. Y lo que vemos, sobre todo, en los clubs que tenemos en Galicia, es que tenemos todos los perfiles en el mismo equipo. Tienes a chicos que podríamos decir que son chicos de competición, que están jugando con chicos que juegan al rugby, pero no cumplen esos requisitos de entrenar, descansar y querer mejorar. Quieren mejorar rugbísticamente, pero todo lo demás les viene grande y después hay gente, el rugby también tiene un componente social y hay gente que va pues por eso, por socializar. Y darle a todos lo que buscan es complicado. Yo creo que es eso. Partiendo de un nivel intermedio, le llega el estímulo a todos. Y van por ahí los tiros. Lo dicho, me parece algo brutal, muy difícil, y hay un aspecto que tocáis que yo creo que no toca a nadie, que has dicho aspecto mental, o lo tenéis como nivel arousal, ¿no? Exactamente. Que es algo, bueno, algo brutal y que me enseñaste y ahí estamos. Bien, perfecto, pues el rollo es este, vamos comentando y tú has venido a vender un libro también, entonces... Un ejercicio requiere una activación y le dices, bueno, hazlo a medio y otros a tope y van a tope y tú los estás jaleando, los te estás sobreexcitando. Claro, ese nivel parece que no, pero te puede llevar a error. Más fácil porque estás sobreexcitado, pero es que a veces jugando te sobreexcitas y es algo que no se baraja mucho y Alberto sí que le da mucha importancia. Bien, perfecto. Si te parece, enlazamos con un par de preguntas más que teníamos, que seguro que alguna nos la puedes contestar. Bueno, la primera nos decían si lo pueden usar dos jugadores a la vez. Bueno, igual que hemos comentado muchas veces que se puede utilizar, hablamos de recuperación, lo pueden utilizar, bueno, hablamos de las dos porque no especifica. Para recuperación no hay ningún problema. De hecho, si hablamos a veces que se puede recuperar toda la pierna con dos canales, pues los otros dos nos quedarían libres para otra persona. Eso sí, en un autobús, a la vuelta de un partido que es interesante recuperar, eso lo podéis hacer, pero conociendo a los equipos que cada uno maneje sus dos canales, porque si no, eso va a acabar en una guerra. Yo voy a empezar a subir la intensidad del otro, tú la mía, y ahí tenemos un problema. Pero sí, podemos utilizar dos canales, como la subida de intensidad es independiente y la sensibilidad de cada uno es diferente. Puedes subir la intensidad de los dos canales que tengo yo y los dos que está recuperando Paquito sin problema, y podéis recuperar antes en los viajes, ¿no? Que es una de las cosas interesantes que no sé si habéis usado, Frank, pero puede ser uno de los... No lo usamos, pero es una cosa que tenía pensado implementar este año, a ver si somos capaces. Y luego con buena voluntad, y aparte que hay desplazamientos largos y seguro que toca comerse horitas de autobús, pues para aprovechar esas horas, que no sean horas muertas, sino que ya nos aporten. Eso suele decir muchos, alguno que esté escuchando la conversación de los de Nérsica, que todo es ganancia, pero todo es ganancia, todo lo que estás trabajando, pues tener un poquito de ganancia en esas horas muertas. Un poco la filosofía del Sky, ¿no? De ese 1%, esos pequeños 1%, ¿no? Que te pueden hacer ganar. Y si hablamos del tema de entrenamiento, ¿lo pueden usar dos personas a la vez? Bueno, únicamente si utilizas grupos musculares pequeños, porque si yo utilizo cuádriceps voy a tener que trabajar con los 4 canales, porque igual estáis habituados a ver colocaciones con electrodos grandes que cogen todo el cuádriceps, pero ahí estás perdiendo mucha eficacia, ya no estás reclutando bien, igual que si lo colocas en glúteo, ahí es lo normal que el glúteo menor no lo localices. Entonces, normalmente, otra cosa es que trabajes bíceps, que bueno, con dos electrodos normalmente en personas de mi tamaño puedes, igual de Paquito ya no, necesitas todo el electroestimulador, más grandotes, pero en el mío vais sobrados con 2 canales. Pero bueno, para trabajo normalmente vas a necesitar los 4 canales, a no ser que sean grupos musculares pequeños, antebrazos, tibiales, cosas así, ¿vale? Pero para recuperar sin problema.
Después tenemos alguna pregunta más. ¿Puedes tener resultados si la utilizas sola sin otro trabajo de gimnasio? Bueno, antes ha comentado Frank también lo del 3%, ¿no? Esa mejora del 3%. Tenéis que pensar, y lo he comentado también antes, cuando pensáis en electroestimulación, piensa en un método más de entrenamiento. La pregunta la haría igual. ¿Puedes tener resultados si utilizas solo mancuernas? Bueno, sí, pero te estás perdiendo mucho de otras herramientas. ¿Vale? Tenéis muchas otras herramientas con las que trabajar, ¿no? Entonces, no lo veas como algo externo, sino es parte del trabajo de fuerza. Si solo trabajo con barras o solo con máquinas, bueno, te estás perdiendo otras herramientas. Cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues la electro es igual. Si la utilizas sola, hombre, algo mejora de fuerza puedes tener, pero no es lo ideal. Utilizamos con otros métodos. Joan, es aquí un inciso. Sí. Sé que después ya tú tienes libros publicados de electroestimulación, eres un referente de la electro desde tu canal y después desde tus publicaciones, pero yo el primer libro que leí que hablaba de la electroestimulación, que seguramente tú lo leíste mucho antes que yo, era el de Gilles Cometti, el de fútbol y musculación. Y ahí no hablaba de estudiantes de INEF, hablaba de velocistas, de gente que ya bajaba de 11 en los 100, que igual para ti no es rápido, pero para mí es rapidísimo. Yo he hecho atletismo, entonces sé lo que es bajar de 11 en los 100. Eran rapidísimos, era gente que volaba y aplicaban, si mal no recuerdo, eran 3 tipos de entrenamiento. Uno, un entrenamiento convencional de cuestas, trabajo de potencia en pista y trabajo de supervelocidad. Otro, que hacían eso y pesas, y otros que hacían eso, pesas y electroestimulación. Y qué casualidad era que cada grupo mejoraba un poquito más. Todos mejoraban, pero cuanto más cosas hacías, más mejorabas. Era así, ¿verdad? Sí, perdón, Frank, es que quería dejarte solo en pantalla a ti mientras iba a buscar lo que estabas comentando. El libro este, ahí lo contaba. Ahí lo contaba. Y me he dejado a mí y he dejado el salón solo. Bueno, perdón. Nos llega una pregunta también aquí en directo, no sé si la ves tú desde ahí, de Gustavo Gainzarain, no sé si te suena. Sí, mira, fíjate, justo era de los poquitos que usaba la electroestimulación en el club. Un avanzado. Fíjate, de tu época del Corusio, que Aníbal se había asustado, Aníbal, que era muy amigo de Mate, que todos los días, cada uno, lunes por la mañana se leían el resultado del otro para tener la charla de colegas del martes por la noche. Y sí. Pues nada, Gus nos hace 2 preguntas. La primera, ¿qué programa le pongo a la Compex para ganar confianza? Eso que no creo que va. Ya viene con toda. Eso creo que va por otros derroteros, pero la segunda sí que es más. Pero bueno, igual algún programa se podía crear. Eso habría que hablar con el doctor Pierre Rigaud, que es el inventor de Compex, a ver si encuentra alguno. Pero bueno, la segunda sí que me parece. Bueno, esta también me parece interesante, rara, pero interesante. Pero la segunda dice, hacer un ejercicio con pesas, si alguien utiliza además en el movimiento la electroestimulación, ¿es algo coherente o es una gilipollez? Bueno, pues ahí es uno de los temas no más controvertidos, pero sí que dan muchos seguidores en Instagram. El ponerte haciendo una sentadilla a la vez que tienes el electroestimulador en contracción. Bueno, pues hay un problema. Bueno, un problema no. Una de las ventajas que tienes con la electroestimulación es que tienes un mayor reclutamiento de fibras, pero eso sucede si lo haces en un ángulo determinado. Si el músculo está muy acortado, pierdes toda esa ventaja. Realmente es insoportable el electro. O sea, vas a bajar la intensidad la mitad o más. Tenemos vídeos donde lo mostramos con un dinamómetro, con todo, ¿no? Y hemos comentado, lo has dicho tú, Frank, que hay que subir la intensidad al máximo soportable. Si yo realmente subo la intensidad al máximo soportable, es imposible hacer ningún movimiento.
excéntrico. O sea, no puedo. Entonces, realmente no se puede trabajar si trabajas bien la electroestimulación, la contracción voluntaria. Y otro tema muy importante es que no entramos en detalle aquí porque es una charla más, sí, damos conocimientos, pero más coloquial, ¿no? Pero hay un tema y que sería, no lo hemos hablado, el tema de la fatiga nerviosa. Hay una fatiga neural que se produce en el entrenamiento voluntario. El cerebro, digamos, se fatiga de enviar impulsos eléctricos a los músculos para que se contraigan, pero es que el electroestimulador no se cansa. Entonces tú puedes tener mucha más carga de entrenamiento voluntario a frecuencias altas, lo que sería el equivalente a fibra rápida, que con el trabajo voluntario. Entonces, si tú estás sumando la contracción, te estás cargando ese beneficio. Entonces, vas a trabajar a menos intensidad, no vas a hacer bien ni la sentadilla ni el trabajo de electro, o gente que lo hace en bici o lo que sea. Entonces, te estás cargando un poco el beneficio de las dos partes, el voluntario y el electro. Sí que puedes hacer trabajo de electroestimulación y entre contracciones si quieres hacer algún trabajo voluntario, pero cuidado que ahí te estás comiendo la recuperación. Entonces, deberás hacer pausas o micropausas, ¿no? Entre pues, cada minuto, cada lo que pautes, pero no puedes seguir el ritmo del electroestimulador de manera indefinida porque no lo vas a aguantar. La pausa te la estás comiendo, ¿vale? Entonces, la pregunta ha sido muy correcta, Gus, y la respuesta es una gilipollez. Pero bueno, bien. Si quieres añadir algo, Fran. Todos hemos hecho gilipolleces, porque jugando con el Compex, yo creo que todos lo hemos hecho eso. De hecho, pausa. De hecho, la anécdota que cuento al final es una de esas. Pero, hostia, bueno, la dejamos para el final, el rollo intriga, ¿no? Claro, para que la gente se quede. Que aguante. Vale, sí, vale. Sí, claro, está Alberto ahí viendo el vídeo. Alberto, no sé. Manifiéstate, Alberto, di algo si estás ahí. Bueno, tenemos alguna pregunta más. Bueno, todo eso, Fran, en vuestro centro, lo tenéis en Ferrol, ¿no? En Enérsica, bueno, he estado varias veces. Allí trabajáis con todo tipo de personas, desde clases más genéricas tipo pilates, entrenamiento personal, entrenamientos en grupos. Tenéis deportistas de todo tipo, más gente de salud, ¿no? Mezcláis un poco de todo. Véndenos el centro. Todo, pero la gran mayoría es gente que viene por salud. Sí. Salud. Sí. Pero me puedes... hostia, un tío que habla una hora diciéndole hola, ¿qué tal? Y ahora no me vende Enérsica. No, si quieres ahí concretamos un poquito. La gran mayoría de la gente es que está bien, que viene simplemente porque sabe que el ejercicio físico es necesario y que te ayuda a tener una mayor calidad de vida. Después tenemos gente que viene con patologías ya un poquito más importantes y que también que el ejercicio físico les ayuda. Y un grupito minoritario, gente que entrena a muy alta intensidad. Gente de deportistas de alto nivel y bueno, pues a veces también tenemos grupitos en los cuales coinciden gente de alto nivel, gente de salud y al final todos suben el nivel, que era lo que hablábamos muchas veces y pues se generan esas sinergias que son tan importantes y bueno, pues ahora en verano, que como también tenemos el terreno, hacemos grupos un poquito más grandes, hemos llevado pues, grupos de futbolistas que quieren dar el salto, están en edad juvenil, pero están ahí pues para dar ese salto y ayudarles un poquito con esa preparación física, que sobre todo en el mundo del fútbol lo hacen muy bien técnica y tácticamente, pero el trabajo de fuerza, el trabajo condicional, vienen con unos conocimientos escasos y con una práctica prácticamente mínima. Y claro, el cuerpo es muy agradecido y en esas edades, a poquito que hagan, mejoran muchísimo. Y ya lo vemos. Ahora yo creo que los que están marcando el ritmo de juego en el fútbol internacional es la Premier y el nivel condicional que tienen es bestial. Ahora, sí. Antes tú que has sido preparador físico de fútbol y has estado a un alto nivel, antes estabas tú solo y ahora tienen un strength and condition en el gimnasio y después tienen un preparador físico por línea. O sea que son locuras. Y el strength and condition y por encima tiene un sport science. O sea que esto ya es
Y antes estabas tú para todos y Sí, no fue hace y tanto. redactador y sí, no había más. Sí, Sí, sí. sí. Y estos chicos que en España que juegan un huevo e incluso igual no tienen el fútbol. Yo creo que ahora también es algo muy interesante, es otro tema, pero sí que es muy interesante que estos chicos que en España tienen nivel después igual no llegan al profesionalismo español, pero sí pueden conseguir becas muy importantes en Estados Unidos, en universidades potentes, y eso es un campo que pueden explotar también. Sí, sí, sí. A nivel de estudios, todo eso que a veces queda un poco colgado eso, ¿no? Sí, pues es muy importante. Sí, quería hacer referencia en vuestro centro que, bueno, no sé si la gente lo sabe, nosotros también tenemos otra parte, realmente tenemos otro canal que se dedica a esto, que es el tema de inclusividad. Y vosotros también sois un centro, bueno, dentro del espacio que tenéis, que también estáis formados en todo esto. Y este año, por ejemplo, tenéis un grupo, si no estoy equivocado, estos grupos reducidos, en el que pues hay un chico que juega básquet en silla de ruedas con discapacidad y están totalmente, el grupo pues es un grupo que funciona con normalidad. Lo que hablamos siempre, el problema es simplemente tuyo para saber adaptar los ejercicios. Una vez si tienes el conocimiento, ya está, no hay más. No tienes que hacer un grupo solo de cojos, sino que, hostia, yo tengo los conocimientos, adapto los ejercicios. Eso es un poco, y tenéis esa experiencia, ¿no? Este año. Sí, yo creo que es maravillosa, es eso. Todos han subido el nivel en el grupo desde que llegó, podemos decir su nombre, desde que llegó Pedro, y Pedro ha mejorado exponencialmente porque es un gran deportista. Esto lo hemos hablado muchas veces, Joan, que dividimos entre atletas, deportistas y gente que hace deporte. Él era muy buen deportista, pero nunca fue un atleta. Entrenó toda su vida diversos deportes y a un nivel muy bueno, pero nunca pisó un gimnasio y es mayor. Y ahora vio que si quería jugar una temporada más, pasaba únicamente por mejorar físicamente. Y su cuerpo es súper agradecido porque él es deportista y las cargas las ha asimilado de maravilla y la verdad que parece otra persona. Y, te digo, y nunca es tarde porque Pedro ya es un veterano. Pasa de los 40 bien, además, y ha mejorado bueno, una burrada y lo que le queda. Y lo que comentamos. Y el grupo es cada uno distinto y la verdad que es un grupo que funciona a las mil maravillas. Y lo que comentamos, que a nivel psicológico, que nosotros en la fundación de inicio pensábamos que era muy bueno para las personas con discapacidad poder mezclarse, vimos que al revés era mejor. Que a veces vas a entrenar o haces cualquier cosa con algún problema, pero si ves en este caso a Pedro entrenar, pues dices, bueno, no me quejo tanto, ¿no? Exactamente. El día que, yo creo que es el día que nos cuesta casi todos, que somos todos más de tren superior que de tren inferior, pero el día que te toca la sentadilla pesada, siempre tenías excusas, y si ves que a uno que le falta la pierna hace sentadillas, ¿tú qué carajo vas a decir? Sí. Sí, eso es un poco el objetivo. De todas maneras, Frank, aquí creo que se está esperando esa anécdota, porque dice Keco Troitiño, hola cracks, yo quiero escuchar ese comentario. O sea... Keco Troitiño es el compañero de entrenamiento de otro Alberto, que yo es el único en mi centro que puso el Compex a tope. Tú conoces, creo que a 3 personas que hayan puesto el Compex a tope. Ya alguno más. Los cuádriceps, y alguno más, sí. Sí, ahora está entrenando con nosotros Sergio Álvarez, portero del Celta muchos años, está rehabilitando la rodilla. El gato de Catoira. O jato de Catoira, sí. Lo que pasa es que, claro, es un poco trampa, porque cuando te han operado más de una vez vas perdiendo sensibilidad, entonces vas llegando. Porque digamos que no lo toleras mucho más. A mí me pasa también que en la pierna izquierda aguanto muchísimo y en la derecha muy poco. Yo creo que en la anécdota no lo operaron nunca, de nada. De todas maneras, nos sirve eso, Frank, para comentar que antes has comentado tú lo del subir la intensidad al máximo y muchas veces la gente comete el error de subir los 4 canales a la vez. No, el máximo es en cada punto. Yo puede ser, en este caso comentamos, gente operada que tenga diferente sensibilidad, pero
puede ser que la tengas porque sí, y que en vasto externo de una pierna aguantes muchísimo más que el interno. Tienes que subir como si no mirases la pantalla, tienes que sentirlo igual. Entonces puede ser que uno tengas a 50, el otro 40, el otro 70, no te preocupes, tú siéntelo igual, el máximo soportable en cada punto, ¿vale? El compañero de Keiko puso el Compex a tope, ya te digo, pues estaba un poquito hacia el fondo y oí el sonido este que llega al máximo, y dije, es imposible. Y estaba retorcido de dolor, digo yo, hostia, Alberto, pero que esto está a tope. Y dice, no lo sé. Porque me decía, no, yo soy muy miope, yo solo no sé cuánto está. Pues a tope. Y otro Alberto, también amigo tuyo, la anécdota viene de eso un día. Claro, el trabajo... Ya va la anécdota, porque no estamos... Estaba viendo Sergio y a Sergio vamos a dársela. Estábamos trabajando con un deportista y entre recuperación y recuperación tocaba sentadillas. Y llegó Alberto, que es un amigo, que todos los que lo conocen saben que es muy simpático, pero que no tiene filtro, que lo primero que piensa lo dice. Y claro, en el trabajo de electro te cambia la cara. Y sí que se te puede poner cara de lelo, de tonto, de lo que tú le quieras llamar. El insulto que le pongas le va a quedar bien, porque la cara no es de venir de hacer un examen en Harvard. Bueno, y se empezó a reír, claro, el Compex es una petaquita, no está conectado a la red, no puede suponer la potencia que realmente tiene. Se empezó a reír, que eso era una mierda, que si tal. Bueno, pues le dijimos, bueno, pues si esto es una mierda, al acabar el entrenamiento te lo ponemos aquí. Es un chico, él es muy fuerte y tiene las piernas muy fuertes y nada, pero a la mínima intensidad de lo mínimo ya se puso a gritar pero a nada, antes del 10% se puso a gritar, por favor le quitara eso. Le decía, pero Alberto, si esto es una mierda, lo acabas de decir hace un segundo. Nada, le subí un poquito y claro, tiene mucho basto, notó que el basto iba hacia arriba y ahí ya empezó a gritar como si lo estuviéramos matando y nada, era que le daba miedo la electricidad, que por favor se lo quitáramos, que vale, que no se volvía a reír nunca de nadie. Bueno, me duró media hora, pero bueno, fue eso, la anécdota de que la electro es muy potente, sino que se lo pregunten a Alberto, que después alguna vez la ha vuelto a poner, pero no se la deja a nadie. Dice, sí, pero esto solo lo toco yo. Y es eso, pero la máxima intensidad soportable de Alberto es muy baja. Y la del otro Alberto era a tope. No había un término medio. Sí, pero eso que has dicho es importante. Aprendí una lección, que cada uno maneje su intensidad. Porque en equipos suele pasar y es jodido, ¿eh? Bien, si te parece, comento alguna de las preguntas más que tenemos. Nos dicen si se puede hacer trabajo específico por tipo de jugador o posiciones. Esta pregunta nos llega desde Bichita. Pues bueno, se puede hacer, pero bueno, es como tenerlo en cuenta como cualquier entrenamiento, hacer un entrenamiento personalizado y dentro de ese entrenamiento introduciríamos el trabajo de electro, ¿no? Ya sea por las características del jugador, lo que quieras trabajar, si quieres trabajar algo más de pues fortalecer cuádriceps porque ha tenido un problema o para ganar fuerza explosiva, lo que quieras, pero iría dentro del trabajo específico que harías ya con todo el trabajo de fuerza, ¿no? Sería un poco la idea. También nos dicen cuál es el trabajo recomendable en periodo navideño. Bueno, ahí tiene que haber el tema de turrones, eso es clave para, hombre, después de una primera fase de la temporada hay que recuperar, siempre hay una pérdida de peso, ¿no, Frank? Y más en jugadores de rugby hay que recuperar ahí esos kilos para la melee, que si no, que siempre se cuentan los kilos y es básico. Bueno, ahí en estos periodos, tanto periodo navideño como en pretemporada o antes de pretemporada, ¿no? Ese periodo entre que ahora sí que hay mucha gente, como decía Fran, muchos futbolistas que quieren trabajar ese periodo que antes no lo hacían, otros deportes sí. Ahí lo que puedes verlo de dos maneras, o trabajar las carencias que tiene ese deportista, que normalmente es como hacen los jugadores de la NBA, hostia, pues tengo que mejorar mi fuerza máxima o mi movilidad o lo que les toque. Pues aquí podrías irte eso a los puntos débiles, tratar de trabajar, mejorar eso de una manera bastante intensa, que podrías hacerlo con el electro.
y con otros métodos, ¿no? Pero ahí podrías ir. Otros lo que deciden es en lo que soy bueno, lo potencio más. Bueno, eso ya es un poco en función de cada entrenador. Yo prefiero, vas a acabar normalmente teniendo problemas si rompes por las zonas más débiles, ¿no? Pues bueno, fortalecer esas zonas que pueden ser más problemáticas y que empieces la pretemporada o pasado el periodo navideño de la mejor manera, ¿no? Que corrijas un poco ese desequilibrio que te da todo el bagaje de partidos, que al final a veces no puedes entrenar todo lo que querrías, porque acabas un partido, recuperas, hay deportes donde el miércoles ya vuelves a tener el partido, por tanto no entrenas y puedes estar un mes sin entrenar, simplemente recuperando partido, recuperando partido, recuperando partido. Y entonces es bueno que cuando tengas esas vacaciones, recuperes un poco esos desequilibrios que te puede dar la competición. No sé si estás de acuerdo, Fran, o cómo lo ves. A la perfección. Mejor explicado imposible. ¿Tengo alguna pregunta más? Déjame ver. Hostia, es que ya no me he puesto las gafas, ¿eh? Vale, nos dicen... pero esta sería para hacer un curso, ¿eh? Trabajo de fuerza aplicada específica de rugby con electro. Periodización, cargas... Cerramos la semana que viene el directo bueno, yo creo que la introducción que hemos hecho nos iría un poco por ahí, pero tú me corriges, si no. Hay unos aspectos en los que, en este caso el rugby comentan, pero nos podría ir por otros deportes, donde son los que más riesgo tienen de quitarte del entrenamiento táctico, por decirlo así, y que son las cargas pesadas, que son los trabajos más agresivos, como las cargas pesadas y los trabajos pliométricos, o los trabajos donde fuerzas ciertos ángulos que tienen riesgo de lesión porque quieres ganar fuerza en ese ángulo comprometido. El típico ejemplo es un lanzador de jabalina en la posición esta, son ángulos comprometidos, ¿no? Pues eso sería un poco lo que tienes que buscar y trabajar con electro, complementar para quitarle esa carga. Si hablamos de periodización sería complicado eso. O sea, necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, si quieres comentar algo tú, Fran. Las dos partes del año que están bajas de carga de competitiva, sí que harías el trabajo de sobrecarga ahora, de levantar muchos kilos y fortalecer, y durante la temporada ajustarías con electroestimulación para eso, para que el músculo trabaje, pero la articulación sufra menos. Yo creo que es como ese gran desconocido que lo podemos implementar en nuestros entrenamientos y no basar todo el tema del trabajo de fuerza en el trabajo de sobrecarga, que es muy importante, pero podemos darnos descansos con la electro, porque lo vemos que muchas veces en rugby hay jugadores muy pesados, o no tan pesados, pero dicen, no es muy pesado, son 100 kilos. Y, por ejemplo, para cualquier runner consideran pesado en masculino, a partir de 78 kilos. Y tú estás casi 30 por encima. O sea que y corres 80, 90 minutos. Y claro, si puedes reducir esa carga de impacto, ahora, por ejemplo, también en el hemisferio sur, en vez de correr tanto, pues mucho trabajo de remo, mucho trabajo de esquí, mucha bicicleta. Y así lo que estás haciendo es quitarles carga articular. Pues lo mismo te pasa con el electroestimulador. De sentadillas pesadas, si son necesarias, pero hay momentitos donde la carga de partidos es muy alta, pues ahí las pesas tendrán que perder peso, nunca mejor dicho, y después recuperarlo cuando la carga baja. Pero en la época del turrón volvemos a cargar. No sé qué te parece, Joan. No, bien, que has dicho lo de correr 80, 90 minutos, no has corrido tanto en tu vida, ¿eh? Buah, sí. Sí. Con otro amigo que se llama Willy, alguna vez hemos pasado de la hora corriendo. Pero sí, claro, ahí están los ritmos que igual a lo que íbamos tú lo consideras no correr. Pero bueno, rondando, con Willy he llegado a ir en pretemporada rondando los 4. Después también antes has dicho los 150 en press banca, los 200 en sentadilla, supongo una referencia, que sé que tú lo levantas con una mano eso, pero sí que hay ciertos
como ciertas marcas, ¿no? Un poco referencia, sobre todo por posiciones, pues no va a ser lo mismo un primera línea que uno que juegue en otra posición, pero sí que trabajáis, bueno, el rugby es uno de los deportes donde más... Te extrañaría yo. Mira, nosotros estamos metidos con esto del triatlón indoor y con el remo indoor y todo lo indoor. Yo tengo unas marcas de hace años de los Crusaders, que es como la franquicia más potente de Nueva Zelanda, y en el remo, en el 500, en el parcial de 500, tienen marcas de campeonato del mundo. Y después eso. Y los alas, que son los tíos rápidos, les pasa lo mismo. Es que ahí yo creo que ya son todos, ya no son deportistas, son atletas, pero superatletas, que con unos pesos bestiales corren que se las pelan, levantan lo que les pongas, pero eso, claro, estamos hablando de superélite deportiva. Pero... A todo eso yo quería añadir, ya que has comentado, por si la gente no lo sabe, este tío es, diría, campeón de España o subcampeón de remo de 200. Campeón, y este campeón, año tercero. Campeón de España de remo de 250 metros, remo indoor, porque si no hunde la barca, pero va, ahí está, ¿eh? Que Gracias, lo de probar así deportes raros, pues vamos dándole. ¿Y de quién es la culpa? No tuya. Bueno, nos vamos calentando uno al otro. Y bueno, aquí lo que siempre está claro es que no competimos a lo que no podamos ganar. Perdió un campeonato de triatlón indoor. Bueno, ahí estamos, sí. Ahí está. Pero lo que te digo es que no competimos a lo que no podemos ganar, eso está claro. Bueno, yo a veces, tú no vas, yo voy y digo, ya he perdido al río. Eso sí, como ya sé que no gano, tampoco me esfuerzo al máximo. Pero si no, si sé que tengo un nadita de esperanza, pues si hay que morir en el intento, se muere y punto. Bueno, perfecto. Nada, la idea de hoy era esta, ir introduciendo pues este nuevo concepto. Vamos a ir hablando con personas que nos puedan aportar temas en el mundo del deporte, consejos, con su experiencia, que no edad, pues muchas cosas. En este caso hoy nos ha acompañado Paquito Usero. Iremos intercalando pues eso, preguntas de electro, un poco todo. Y no sé si quieres añadir algo, Fran, a todo esto, si querías contar algo más de lo que haces, de tus centros. Aquí estás en tu casa, así que, bueno, claro, estás en tu casa, yo en la mía, pero lo que quieras, ¿sabes? Pues mira, lo de siempre, Joan, que siempre que nos juntamos y a veces es con la cerveza y que nos pasa el tiempo rapidísimo. Macho, que ha volado una hora, como si fueran para mí 10 minutos, que nos ponemos a hablar de las cosas que realmente nos apasionan. Y yo creo que tenemos la suerte de compartir muchos gustos y muchas locuras y así el tiempo vuela. Yo espero que no hayamos sido pesados, que a la gente les haya pasado como a nosotros relativamente rápido, porque a veces sí, nos pasa con los del rugby, que nos ponemos a hablar solo de rugby y a los amigos de toda la vida les resultamos un peñazo. Pues nada, agradecerte que hayas querido acompañarnos y abrir este ciclo de nuevos directos un poco diferentes, que aportemos no solo desde el punto de vista de electro, que es un tema muy específico, pero que podamos abrir tanto, en este caso, a la gente de deportes de equipo y rugby más específicamente, que lo vea la gente que utiliza electro y al revés, que nos conozcamos todos. Y nada, darte las gracias y nada más. Nos vemos en el siguiente directo, que yo creo que los vamos a hacer cada 3 o 4 semanas. Bueno, mañana este lo colgamos y no traeremos a... Lo repetimos. Sí, ya tenemos pensado más invitados, pero si este ha ido bien, vuelve Frank, echamos al otro, al siguiente lo echamos. Bueno, pues nada, un abrazo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un placer. Hasta luego, gracias.